Ok, entonces vamos a hablar de linealidad de un sistema. Comencemos estableciendo un ejemplo de una señal de entrada. Esta sería mi x1 de t y voy a suponer que tiene una cierta salida. Esta sería la salida asociada a esta entrada. No tengo la fórmula, simplemente estoy suponiendo que esta salida se transforma en esta entrada. Entonces, eh, la linealidad tiene dos componentes. Una parte que se llama una subclasificación que se llama homogéneo. Entonces, la definición es la siguiente. Si se tiene que la respuesta para la entrada x2, que es un escalamiento de la entrada x1, coincide con ser un escalamiento de la salida correspondiente, es decir, si al escalar la entrada se produce el mismo escalamiento en la salida, se dirá que el sistema es homogéneo. En caso contrario, el sistema será no homogéneo. Ahora, ¿a qué vamos? Por ejemplo, si esta señal la escalo al doble, o sea que tuviera algo así, que aquí fuera un 2, 0, un escalamiento vertical, y resulta ser que la salida correspondiente me queda con esta geometría, y esto pasa para todos los posibles escalamientos y todas las posibles señales de entrada, y cada vez que escale la entrada, la salida se escala en la misma magnitud, pues entonces diré que el sistema es homogéneo. Entonces, entrada escalada produce salida escalada. ¿Ok? Obviamente, pues si lo hago para un ejemplo, no es posible argumentar que siempre va a suceder. Por lo tanto, esto lo tengo que plantear con ecuaciones. Y entonces se van a plantear una serie de ecuaciones y una serie de verificaciones que en términos generales nos hablarán sobre el comportamiento del sistema. Si es que una entrada escalada produce una salida escalada en la misma magnitud, entonces diremos que el sistema es homogéneo. Eh, y bueno, en los ejemplos daremos como los pasos para verificar esto de forma genérica. Eh, si la salida no se escala, pues el sistema no es homogéneo. Bueno, entonces veamos ahora una segunda subclasificación que se llama sistema aditivo. Entonces, para esto vamos a suponer en que tenemos una cierta entrada. Hago figuras sencillas para explicar el concepto, ¿no? Esto podría ser tan complicado como uno quiera. Y tengo su salida correspondiente, ¿no? Entonces tengo x1 y tengo y1. Este es 0, este es 1 y esta altura la máxima es 1, ¿ok? Y tengo una segunda entrada. Por ejemplo, vamos a pensar en esta entrada. Esta sería la x2 de t. Y conozco la salida del sistema, ¿sale? Entonces tengo la relación entrada-salida y resulta ser que esta señal se convierte en... voy a inventar algo. Se convierte en esto, ¿no? Esta sería su correspondiente salida. Entonces tengo un sistema, tiene una entrada a su salida, tiene otra entrada a la salida correspondiente, y entonces yo diré que el sistema es aditivo si la entrada x3, que es una suma de las dos entradas que conozco, es equivalente a sumar las salidas. Es decir, si al sumar las entradas la salida es la suma de las respuestas correspondientes, se dirá que el sistema es aditivo. En caso contrario, el sistema no es aditivo. Entonces, por ejemplo, si sumo la x1 y la x2, pues lo que yo tendría es algo así. Este llegaría hasta 2, este sería un 1 y esta sería la x3. Como observo, si sumo punto por punto x1 con x2, tengo esta geometría. Entonces, si pasa eso y resulta ser que la salida asociada a la suma es la suma de las salidas de forma independiente, entonces sería estas salidas las voy a sumar, suponiendo que el sistema es aditivo. Sería menos 1. Este que está aquí sería... aquí sería... ok. Aquí sería... sumo ceros con ceros, pues me da 0, ¿no? Y luego resto 1 a todo esto.
Entonces, sumo ceros con ceros, pues me da cero. Y a estas alturas les resto uno, ¿no? Porque es una constante en ese pedazo. Entonces, esta es la y3 de t. Entonces, un sistema es aditivo si la suma de entradas produce la suma de las salidas correspondientes. Esto tendría que pasar para todas las posibles entradas que me imagine y obviamente hacerlo con un ejemplo no es suficiente. Habría que verificar que si conoces la salida de dos entradas, entonces la suma de estas entradas produce el efecto de sumar las salidas. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a dar una serie de pasos en los ejemplos que expongamos en estos videos para ver cómo verificar de forma general si un sistema es aditivo. ¿Ok? Entonces, eh, se tiene la siguiente definición. Se dice que un sistema es lineal si es homogéneo y si es aditivo. Si el sistema no es homogéneo, automáticamente no es lineal. Si el sistema no es aditivo, automáticamente no es lineal. Si no es ninguno de los dos, pues con mayor razón no será lineal. ¿Ok? Eh, Hay que verificar que un sistema sea homogéneo y aditivo para decir que es lineal. Esto se ocupa mucho en algunas ramas de la ingeniería, por ejemplo, en circuitos eléctricos. Hay algo que se llama hay algo que se llama superposición. En lo que consiste el método de superposición es, dado un circuito de resistencias y fuentes, por ejemplo, lo que haces es calcular la salida en un determinado elemento del circuito, dada una entrada, es decir, una fuente. Entonces calculas el voltaje, por ejemplo, en una resistencia, calculas el voltaje que ocasionaría el voltaje en la resistencia que ocasionaría la segunda fuente y así sucesivamente. Y entonces la salida total del voltaje en esa resistencia es la suma que calculaste de forma independiente. Entonces, esto ya se ha ocupado, ¿no? Se puede deducir que un circuito de resistencias con fuentes es un sistema lineal, por lo tanto ocupo el método de superposición. ¿Qué significa eso? Calculo los efectos de cada fuente en un elemento y después sumo todos los efectos. Entonces, la linealidad es algo que se presenta en varias ramas de la ingeniería. Un ejemplo son en los circuitos eléctricos. Entonces, en el siguiente video vamos a hacer algunos ejemplos para verificar que un sistema sea homogéneo y aditivo, y si esto pasa o no pasa, y si pasan ambas cosas, pues entonces vamos a deducir que el sistema es lineal, y si no pasa alguna de ellas, pues el sistema es no lineal. Para esto vamos a dar una serie de pasos, y estos pasos pues siempre son los mismos, solamente habría que saber interpretar las sustituciones sugeridas.